Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Hoy estamos en nuestro miércoles, tiempo de ayuno y clamor. Y particularmente, este miércoles de hoy está dentro de la Semana Santa. Luego hoy estudiaremos un tema muy especial porque estudiaremos un recuento de la Semana Santa. Y esto es importante porque conocer a Cristo Jesús personalmente es la mayor aventura que podamos experimentar. Jesús de Nazaret es la personalidad más sorprendente, poderosa y atractiva de todos los siglos. Solo quien entiende la vida, la muerte y también la resurrección de nuestro Señor Salvador podrá apropiarse diariamente de ese poder con que Él mismo fue levantado de los muertos, tal y como dice 1 Corintios 6:14. Por eso hoy haremos un recuento para que se aplique a nosotros ese poder y esa vida de victoria, la cual nos pertenece. Hoy te anhelo más que todo, hoy te necesito solo a ti para vivir. Y en todos mis caminos he entendido que lejos de ti nada soy. Me satisfaces, Cristo, estoy complacido porque has sabido llenar mi ser. Déjame corresponder a tu amor con este canto que es para ti, que es para y renueva en mí el anhelo solo por ti, mi Señor. Cántalo conmigo. Hoy te anhelo más que todo, hoy te necesito solo a ti para vivir. En todos mis caminos y en todos mis caminos he entendido que lejos de ti nada soy. Puedes levantar tus manos y decirle al Señor: tú me satisfaces, Cristo, estoy complacido porque has sabido llenar mi ser. Déjame corresponder a tu amor con este canto que es para ti, es para ti, que es para ti. Hoy arrópame en tu gloria y renueva en mí el anhelo solo por ti, mi
Cierra tus ojos, levanta tus manos y adóralo. Bueno, y en este día 12 de abril, hoy, en este miércoles de ayuno, abrimos o damos comienzo a este tiempo especial con el devocional que nos comparte hoy nuestra directora, la señora Lolita de Chamorro, en su libro llamado A la Confianza. Este título de hoy es Salvación para la familia. Empezamos con Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pasaje complementario, Deuteronomio 12:7. Y comeráis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Nunca es demasiado tratar el tema de la familia, siendo que es la institución más importante que tiene la sociedad, donde nace, crece y se proyecta el individuo como persona. Es donde se forma el carácter de las personas, donde se construyen los valores, se adquieren los principios. Debería ser el objeto de planes específicos y de muchos esfuerzos que tiendan a salvarle y a restaurarle. Al contrario de esto, la familia se está quedando sola con sus innumerables problemas y factores debilitantes, y los gobiernos de las naciones están siendo impotentes para preservarla. Es más, hoy se ven más y más leyes que favorecen la desintegración familiar que leyes que protejan y promuevan la unidad. Sin embargo, para Dios la familia es objeto de su amor y de su cuidado protector. Él tiene un plan para cada familia sobre la tierra, un plan de bendición, de prosperidad, de felicidad, que se comienza a disfrutar cuando dejamos que el autor de la familia tenga un lugar de gobierno y de autoridad. Es por eso que la promesa dada a Abraham involucraba hacer bendición a las familias de la tierra. También es la razón por la que Jesús siempre bendijo y prosperó las familias que tuvieron el acierto de invitarlo a vivir con ella. Ese fue el caso de la familia de Marta y María, a quienes bendijo con el incomparable regalo de la vida, resucitando a Lázaro, su hermano, luego de 4 días de haber enfermado y fallecido. También su presencia implicó la más grande de las alegrías para la familia de Jairo, un principal de la sinagoga, a quien su hijita de tan solo 12 años se le estaba muriendo. En Marcos 5:22. Cuando este hombre se postró ante Jesús, no le pidió que sanara a su hija, le rogó que entrara en su casa. ¿Acaso estaba perdiendo tiempo precioso cuando había podido pedirle, en primer lugar, que sanara a su hija, teniendo en cuenta que estaba agonizando? No, la presencia de Jesús es suficiente. Si Él está presente, hay sanidad, hay restauración, hay resurrección, hay vida, porque donde está la presencia de Cristo, hay todo. Si crees, también Jesús salvará tu casa. Invítalo ahora mismo. Haz junto con tu familia la siguiente oración. Hablemos con Dios. Señor Jesucristo,
Mi familia y yo te necesitamos. Entra al seno de nuestro hogar, no como un invitado simplemente, sino como el Señor y Rey. Reconocemos que por tu muerte en la cruz hay perdón para nosotros de todos nuestros pecados y equivocaciones. Hoy nos das una nueva oportunidad y no la vamos a desperdiciar. Haz de cada uno de nosotros la persona sana y feliz que tú quieres que seamos. Amén. Hermosa meditación en esta Semana Santa, donde hacemos alusión a esa muerte preciosa de Jesús en la cruz para la redención no solo del hombre, sino de la familia. Qué especial entender que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y ese plan incluye nuestra familia, un plan de salvación, de sanidad, de restauración. Dios quiere que todos los integrantes de nuestra familia sean tocados y sean cautivados por ese amor restaurador de Él. Qué importante es entonces que así sea un solo miembro de la familia, invite a Jesús a morar en esa casa y vaya leudando toda la masa con esa esencia de la presencia del Señor, con ese amor que solo Él puede dar, con ese perdón incondicional. El único que nos da la capacidad de amar y perdonar los errores de los demás es el Señor. Él nos da la capacidad de un perdón absoluto, como es el perdón que Él nos ha regalado en la cruz. En esta Semana Mayor que conmemoramos en estos días, esos sucesos y acontecimientos tan especiales que ocurrieron en la vida de Jesús con el único fin de traer salvación al mundo, son estos días los que nos deben llevar al reconocimiento de ese poder salvador del amor y entender que también ese amor es el que debe derramarse en nuestros corazones para traer unidad y bendición en cada hogar. Entreguémosle pues con esta canción que vamos a escuchar, entreguémosle al Señor nuestra vida, nuestra familia, entreguémosle nuestra sociedad. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo de devocional. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón.
Dios Salvador, hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Bueno, y como hablamos, hoy vamos a ver un recuento bien especial de lo que es la Semana Santa. La vida cristiana es la mayor aventura que puede experimentar un ser humano sobre la tierra. Y precisamente esa vida cristiana se puede vivir es con Jesucristo de Nazaret, que es la personalidad más sorprendente, poderosa y atractiva de todos los siglos. Cuando Él, en muchos de sus mensajes que dio, en Juan 10, cuando habla de las ovejas, Él dice que Él ha venido para que las ovejas tengan vida y que la tengan en abundancia. Entonces nosotros estamos llamados a una vida abundante, a una vida de comunión con el Señor. Pero solo quien entiende la vida, la muerte, pero también la resurrección de nuestro Señor Salvador, nuestro Señor Jesucristo y Salvador, podrá apropiarse diariamente de ese poder que operó en Jesús cuando Él fue levantado de los muertos. La primera epístola a los Corintios, capítulo 6, verso 14, dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Es decir, que el mismo poder que operó al ser levantado, es que no podemos pensar cuando dice levantarse, no es simplemente cuando uno se levanta de la cama, uno dice se levanta ya, o sea, como que se pone erguido. No, cuando hablamos lo levantó es algo muy significativo, porque es que Jesús estaba en la muerte. Por eso también es interesante estudiar que Él derrotó la muerte. Vamos a hacer ese recuento que es de mucha bendición para todos nosotros. El primer evento es muy conocido, digamos, y es popular en toda la cultura occidental. Es cuando Jesús entra a Jerusalén, que está en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, que en muchos lugares es conocido como el Domingo de Ramos. Vamos a ver lo que dice Mateo 21, ¿sí? Del 1 al 11, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino,
y cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús era muy conocido ya en esa época. Y aquí es precisamente cuando él empieza esa semana que termina con el hecho glorioso de la resurrección. Porque por supuesto de que hay unos hechos como son lo de la muerte y la crucifixión, que son pues no gloriosos sino dolorosos. Pero lo más significativo para el cristiano es cuando él se levantó de la tumba. Es decir, Cristo el Señor vive. Y para ti y para mí, ese es el fundamento de la fe que vivimos, porque Él no está muerto, sino que está vivo. Estando ya en Jerusalén, podemos decir en ese domingo que para el calendario hebreo era el primer día de la semana, porque el último día de la semana era el sábado y el primer día era el domingo, que para nosotros es hoy en día festivo por la cultura cristiana, pero era un día de completa actividad, y ese día Jesús podemos decir que entra a Jerusalén. Triunfalmente es aclamado, ovacionado, ¿sí? La gente lo alaba y le bendice, ¿sí? Y lo declara el bendito, ¿sí? Pero inmediatamente Jesús, entrando, accede al templo y tiene una confrontación con los mercaderes del templo. Sabemos que muchos de los hombres de la época tenían a la religión como un negocio. Entonces, vender los animales para el sacrificio, cambiar las monedas para las ofrendas, todo lo relacionado con que lo que se tuviera que pagar para el servicio del templo, ellos estaban ahí, pero era por un asunto económico, es decir, que la religión o el culto era un asunto que para muchos tenía un gran sentido económico, o sea, era una religión comercializada. Y Jesús, ahí desde el versículo 12 al 17, en el mismo capítulo 21, les confronta y dice: quitad eso de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre un mercado. El lunes, martes y miércoles Jesús predicaba de su doctrina. Ya en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo empieza a haber un complot contra él. Y planearon, como dice en el capítulo 26, dice el verso 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. En el capítulo mismo 26, Jesús es ungido en Betania, en casa de Simón el leproso, a partir del verso 6 hasta el 13, cuando una mujer le derrama el perfume de nardo puro, se lo derrama sobre su cabeza y le cae en toda su cabeza y todo su cuerpo. Y Jesús dice que lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura, porque él sabía para dónde iba, ¿no es así? Y precisamente en ese mismo capítulo está que Judas se ofrece para entregar. Todas estas cosas suceden lunes, martes, miércoles, y ya el jueves se le conoce como el Jueves Santo, con un hecho muy particular que está en el Evangelio de Juan, que usted lo puede leer. En el capítulo 12, Jesús le lava los pies a los discípulos. Acordémonos que de todas maneras, eso era una costumbre en la época cuando iban a la mesa, que eran unas mesas pequeñas, la gente se sentaba en el suelo y se sentaban en alfombras, la gente se le lavaba los pies como un acto de cortesía. Pero aquí en este caso es Jesús el que lo hace a sus discípulos. Y precisamente cuando uno va a Jerusalén, ese lugar existe. Eso hoy en día se conoce como el cenáculo. Eso es una construcción que hay hoy ahí, pero ahí es donde se dice que Jesús tuvo la cena. Y allí Jesús
le lavó los pies a los discípulos como señal de servicio, de entrega y de manifestación de amor hacia ellos. Les enseña a ellos la manifestación también de amor, entrega y servicio hacia los demás. Luego tienen la cena, y en esa misma cena hay una intimidad tan especial que cuando usted lee el Evangelio de Juan, hay 5 capítulos dedicados a eso, el 13, 14, 15, 16 y 17. Solo a ese tiempo de cena. Como estamos en el Evangelio de Mateo, vamos a ir al capítulo 26, a partir del verso 17, donde Jesús instituye la cena. Y dice ahí, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Miren qué interesante, era comer la Pascua, era comer el cordero que recordaba cuando el ángel mandado por Dios bajó para cumplir la voluntad de Dios acerca de la plaga contra los egipcios y murieron los primogénitos. Pero las casas que tenían en el dintel y los postes la sangre, no le sucedió nada. Y precisamente Jesús estaba celebrando eso con sus discípulos, pero una cosa muy importante era que al día siguiente, él mismo, es decir, el viernes, Jesús iba a ser el Cordero que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que crea en lo que él hizo en la cruz no tenga ningún efecto el mal sobre nuestras vidas, como el ángel de la muerte no afectó ninguno de los hogares que tenía la sangre en el dintel y los postes. ¿Sí? Entonces Jesús toma con sus discípulos la cena. Es un tiempo muy hermoso, muy lindo, de un compañerismo. Podemos estudiar, como ya les he dicho, los 5 capítulos de Juan donde narra y dice cosas maravillosas como que él era el camino, enseñó la vid, enseñó la unción del Espíritu, enseñó la oración. Bueno, enseñó una cantidad de cosas maravillosas, ¿correcto? Ya después de esa cena, ellos se van hacia el Monte de los Olivos, hacia un lugar que se llama Getsemaní, que quedaba ahí en el Monte de los Olivos. Y es allí donde Jesús va a decirle a su Padre que él se somete a la voluntad soberana de su Padre Celestial, de ir a morir por los pecados de todos. Tomó la decisión más importante que se ha tomado en la historia de la humanidad. Y solo lo hizo el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret. Y qué lindo que nosotros lo recordemos. Ahí podemos leer en Mateo 26, verso 36. Les voy a leer, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús es entregado y capturado. Acuérdense que el que se presenta con la turba, los soldados y todo, a la cabeza fue Judas, quien con un beso le demuestra la traición, porque él dijo, aquel a quien yo besare, ese es, y Judas es el que lo traiciona. Que ahí sucede algo muy, muy particular, y es que Pedro reaccionó con cierta violencia, con un cuchillo y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, y Jesús le puso la mano ahí en la oreja y se la sanó. El que, por cierto, el siervo del sumo sacerdote se llamaba Malco. ¿Sí? Bueno, Jesús es capturado y entregado y llevado al Sanedrín. Y bueno, y cuando Jesús es llevado, los discípulos, presos del miedo, ¿sí?, se dispersan y lo dejaron solo. Esa misma noche hubo uno de ellos que lo siguió. Pedro le había dicho a él que lo seguiría hasta la muerte. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero qué curioso, qué interesante y qué una enseñanza para todos nosotros. Porque es verdad que nosotros, por las emociones, muchas veces decimos cosas que después no cumplimos. Pedro estaba allí, donde estaba la gente, porque pues había como cierta cosa allí. Y alguien le reconoce a él.
y le dice, tú estabas con Jesús el Galileo. Y Jesús responde, no sé lo que dices. Después salió a la puerta y otra persona lo vio y le dijo, tú estabas con Jesús. Y él dice, no conozco al hombre. Y una tercera persona también le dice algo, porque le dice, verdaderamente también tú eres de ellos, pues aún tu manera de hablar te descubre. Y él dice, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Por lo cual, dice el verso 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Pero sigamos entonces en la narración de esos días, porque ya después viene el viernes. El viernes es cuando es la pasión, cuando es el interrogatorio de Pilato, todo ese maltrato de los sumos sacerdotes. Jesús es sentenciado a muerte, no se le cree culpable porque él no es una amenaza para Roma. Esto estoy diciendo desde el punto de vista de lo que decía Pilato, y le ordena una pena menor que la flagelación. Pero aún así los judíos insistían en la muerte, en la sentencia. Y dice entonces en el capítulo 27, en el verso 22, lo siguiente. Dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. O sea, querían que muriera. Jesús toma la cruz, camina por las calles de Jerusalén hacia el monte de la calavera, que es también llamado el Gólgota, en donde ya es crucificado y es expuesto con los otros 2 malos que habían sido crucificados y que estaban pagando por sus penas. Esta es ya la parte en donde ya hay un temblor, se oscurece cuando ya Jesús muere y dice todas las palabras en la cruz, que una de las más importantes es Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después viene una gran oscuridad sobre la tierra. Y bueno, ya Jesús muere y después José de Arimatea le pide permiso a Poncio Pilato, descuelgan el cuerpo de Jesús y lo sepultan en una sepultura nueva que tenía preparada José de Arimatea para él, pero se la da a Jesucristo, ¿sí? Luego de que luego Jesús, en lo que podemos decir el sábado, Jesús permanece en el sepulcro, que estaba vigilado por soldados. Pero lo más interesante es lo que tiene que ver con la base fundamental de nuestra fe, y es lo que dice el Salmo 16, que es un salmo profético, escrito precisamente por el rey David, el Salmo 16. Y en ese salmo, verso 10 dice así, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús no vio corrupción. Su cuerpo no se corrompió porque era sin pecado. Pero este es la victoria sobre la enfermedad, sobre el pecado y sobre la muerte. Entendamos, la victoria sobre el pecado, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Por eso es tan significativa que nosotros cada año en la Semana Santa recordemos que Él vive, que Él resucitó de los muertos, que Él se levantó. No simplemente era que estaba dormido, se levantó de la muerte y vive, ¿sí? Por eso Él es Señor y Cristo, y Señor por los siglos de los siglos, porque Él vive, ¿sí? Luego, veamos entonces en la primera epístola a los Corintios, capítulo número 15, verso 3 dice el apóstol San Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Luego Jesús es victoria, Jesús es liberación, Jesús es sanidad. Y en esta Semana Santa eso es lo que nosotros tenemos por delante. Apropiémonos de todas estas hermosas verdades que están contenidas en la palabra de Dios y disfrutemos una Semana Santa llena de gozo y de alegría,
sabiendo de que con Él nosotros tenemos una victoria para siempre. Quiero recordarles una vez más, ahora que vamos a ver la aplicación teoterápica, un verso muy conocido que está en la misma epístola a la primera a los Corintios, que ya habíamos leído 2 versículos. Es el verso 14, que dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Lo que aclara San Pablo es que el fundamento sólido, firme, seguro de la vida del cristiano se llama la resurrección de su Cristo. Porque si Cristo no resucitó, vano serían las alabanzas, vana sería la oración, vana la vida, vano los milagros, no existiría nada. La vida cristiana sería una religión más. Y es que precisamente nosotros los cristianos no podemos vivir una vida cristiana como si fuera una religión más del mundo. Es la vida de Cristo presente en nuestras vidas, porque Él resucitó y como Él vive, nosotros hemos decidido que Él venga a nuestros corazones a vivir. Por eso, todos los días tenemos que renovarnos. El apóstol San Pablo, para que ahora oremos, en Romanos 12, del 1 al 2 dice: así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino renovaos. Sí, renovaos en el entendimiento. Por eso es importante una vida de entrega. No nos estamos entregando a un muerto, nos estamos entregando a un vivo, a alguien que se levantó de la tumba, a alguien que se levantó de los muertos y vive. Este recuento de Semana Santa nos debe llevar a tener una continua y permanente entrega a Papito Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, quien nos dio la vida, y en el poder del Espíritu Santo. Conocer tu amor, mi vida cambió. Tú marcaste mi corazón.
estás a mi lado, te amo, anhelo tu abrazo. Papá Dios, Señor de Nazaret, Espíritu Santo, gracias por este momento, por este especial momento a través del cual nosotros podemos elevar nuestra oración a ti, elevar nuestras palabras y al mismo tiempo invocar tu nombre porque tú vives, porque tú pasaste por la muerte. Por tus heridas he sido sanado, porque tú restauraste mi vida al pasar por toda esa pasión, por todos esos momentos difíciles. Cuando tú tomaste la decisión en Getsemaní de hacer la voluntad del Padre, estabas pensando en mí, Señor, para que mi vida fuera diferente y para que mi vida tuviera propósito. Te damos gracias en esta mañana, en este momento, en este día. Y nos preparamos de todo corazón para que este fin de semana sea glorioso en las cosas que queremos aprender y que nuestros corazones se fundamenten cada vez más en esa seguridad y en esa firmeza que eres tú. Yo te alabo y te bendigo, Papá Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén.